Mira cómo va a ser de importante la entrevista con Luisa Nayer, la diputada Luisa Nayer, que va a acudir a organismos internacionales para hacer respetar los derechos humanos de Camacho, de Pumari, de Yanine Áñez. Fíjense lo que pasó, tenían que ir a su juicio Camacho, Pumari y Yanine Áñez. El gobierno no le dio la gana de mandarlo. Y digo el gobierno porque él es el que administra las cárceles. Poner la nota 62 del canal. Yanine Áñez y Marco Antonio Pumari no han asistido al presente acto. En ese entendido, tenemos una reprogramación de audiencia para el día jueves a horas 8:30. Esperemos que los ahora acusados puedan estar presentes. Al mismo tiempo se ha dispuesto que alrededor del tribunal, bueno, la autor pueda custodiar con la finalidad de que tanto los sujetos procesales y las autoridades jurisdiccionales no reciban presión. Bueno, mi cliente, como toda ciudadano o ciudadana, está trabajando. En ese entendido, la norma permite que pueda apersonar una apoderada. En ese entendido, se ha apersonado una apoderada en representación legal de mi cliente. Efectivamente, se va a hacer presente en todas las audiencias la apoderada con la finalidad de que el suscrito pueda tener legitimidad, con la finalidad de sustentar los agravios o los hechos sucedidos el 2019 que no van a quedar en la impunidad. Es de conocimiento público que los ahora acusados tienen un comportamiento reticente. En ese mismo hay un riesgo de fuga. El tribunal no ha valorado este extremo. En ese entendido, esperemos que pueda reconsiderar esta situación. En caso de no hacerse presente los ahora acusados el día jueves, pediremos que la audiencia sea de manera virtual, con la finalidad de garantizar el principio de celeridad, pronta justicia para el Estado Plurinacional de Bolivia. Pronta justicia en un país donde no hay justicia, primero traten de que haya justicia, pero yo les garantizo que si lo hacen virtual van a estar presentes Yanine Áñez y Pumari. Perdón, Luis Fernando Camacho y Pumari, porque la hija de Yanine Áñez nos ha dicho aquí a nosotros que su madre renuncia a todo tipo de defensa y a todo tipo de cosas. Si la llevan de frente a enfrentar a sus carceleros, sí va a hablar. Si no, no. Me parece muy bien. Escuchemos a doña Luisa Nayer. La diputada Luisa Nayer interpuso inmediatamente una acción de libertad en favor de Yanine Áñez, de Luis Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari, de las pocas personas que se acuerdan de Marco Antonio Pumari. Nos va a contar qué es lo que ha hecho, cómo le fue y qué es lo que piensa hacer. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, agradecida por el espacio, un saludo para usted y para todos quienes nos acompañan. Justamente veíamos que en días pasados el exministro Lima, operador de la justicia, esa es la palabra, porque no vamos a decir que porque haya dejado el cargo no vaya a seguir metiendo sus narices, ¿no? Este señor sigue manejando la justicia y es el operador de Luis Arce Catacora. Bueno, este señor abiertamente en un medio de comunicación manifestó que el proceso denominado caso Golpe 1 por el gobierno sería un capricho de Evo Morales, ¿no? Y producto de este proceso tenemos presa a Yanine Áñez. Evo Morales el día de ayer dijo... Lo ratifica además, ¿no? Todos estábamos por el ordinario menos Lima. ¿Por qué ahora ha cambiado de criterio? ¿Por qué todos estábamos menos Lima? Eso lo dijo ayer. Claro, inclusive manifestó que habían otros ministros, que estaba Arce, Choquehuanca, todos ellos. Pero en realidad Lima inicialmente nos exigía a la Asamblea Legislativa un juicio de responsabilidades, luego aplaudió y celebró. Él mismo en Senado plantea que no sea juicio de responsabilidad, sino juicio civil. Pero primero él conminaba a la Asamblea al juicio de responsabilidad. Que era lo que correspondía. Así es. Luego mandan a juicio ordinario y él sale a celebrar y ahora cambia nuevamente su posicionamiento, ¿no? Entonces esto lo hacen por la champa guerra que existe entre arcistas y evistas y obviamente sabemos la intencionalidad de fondo, ¿no? Pero él ha sido el que ha comandado esto y ahora quiere lavarse las manos. Él operó en los dos casos. Totalmente. Entonces, producto de este capricho, como manifiesta Lima, se encarcela a Yanine, a Camacho, a Marco Antonio Pumari y nosotros... Se los encarcela y se los enjuicia de un delito que tendría que haber sido sometido
a juicio de responsabilidades, porque es lo que corresponde a una expresidente. Así es, hasta García Mesa tuvo juicio de Claro, responsabilidades, ¿no? Banzer. Todo. Sí. Entonces, obviamente, producto de ello es que decidimos presentar este recurso y el día antes, ¿no? Había habido una acción de libertad para el pedófilo y lo dejaron impune. Sí. Y al día siguiente, cuando toca ya que se desarrolle nuestra audiencia, prácticamente es rechazada, argumentando que las declaraciones de Lima no constituían ninguna vulneración dentro del proceso de Yanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho. El reconocimiento del rol jugado y de las acciones cometidas no son una vulneración de ningún derecho. Esa era la argumentación que nos dio este juez nefasto. Dicho sea de paso, cuando se determina y se lee la resolución, ni siquiera deja que hagamos uso de la palabra, porque claro, sabe que ellos son parte de la tiranía judicial que está hoy cogobernando con el gobierno. ¿Y por qué motivo no le cede el uso de la palabra? Bueno, pues porque es la tiranía judicial, ¿no? No quisieron cerrar la audiencia de forma arbitraria, como es el masismo. Seguramente tenía instrucciones de cerrarla la audiencia. Claro. Entonces, no nos quedamos callados y le dijimos de frente y sin miedo que son unos cómplices, que son unos alcahuetes y que van a pagar las consecuencias de estos abusos. ¿Qué rol jugó la fiscalía en ese caso? Porque hay que ver que la anchipa también anda por un lado y para el otro, ¿no? Quiero decirle ahí, Carlos, que prácticamente estuvo todo el aparato estatal dentro de la audiencia. Debo decirle que estaba la Fiscalía, obviamente, estaba la Procuraduría General del Estado, estaba la Contraloría, estaba medio mundo ahí metido dentro de la audiencia y quieren ¿El utilizar... nuevo ministro de Justicia también? ¿O su gente? Ministerio de Gobierno estaba. Estaba el Ministerio de Gobierno. Entonces, quieren utilizar todo el aparato estatal para seguir con el caso montado del golpe, pero en contrapartida tenemos al exministro de Justicia que sale a básicamente decir que es el capricho de Evo, o sea, sostienen la estrategia para seguir teniendo los presos, pero en la vía comunicacional manifiestan otra cosa, ¿no? Entonces acá no se entiende qué es lo que realmente pretenden estos individuos, pero lo que sí es un hecho es que utilizan todo el aparato estatal para seguir con el montaje del falso golpe. Ya, una vez ocurrió eso, no hay no pudieras apelar en Bolivia para que pues la Suprema. No vamos a acudir a los autoprorrogados, no los vamos a validar. Entonces, al tener este vacío, obviamente, y al tener esta usurpación de funciones, ahora lo que corresponde, habiéndose agotado la vía interna, es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, a Derechos Humanos se le está argumentando que se acude a ellos, habida cuenta también que los autoprorrogados son inconstitucionales, ¿no? Totalmente. Entonces existe una serie de elementos, argumentaciones, sabemos que tarda, pero así como la justicia tarda, finalmente llega. Ya hemos visto también que ha salido en estas últimas horas o en estos últimos días también alguna información acerca del caso del Hotel Las Américas y yo creo que... Gravísimo para el Estado boliviano, gravísimo. Totalmente. Porque van a tener que pagar mucho dinero y pedirle disculpas a los procesados, ¿no? Obviamente yo creo que no bastan las disculpas, ¿no? Porque hay gente muerta de por medio, ha habido persecución. En el caso de los muertos, no sé si hay persecución penal. Lo que sí es que van a tener que resarcir los daños y son muchos. Porque hay una parte civil, ¿no? Y es la parte civil la que corre. Y ahora en este caso particular, por ejemplo, de Yanine, de Camacho, de Pumari, y de los 300 presos políticos que hay en el país, creo que no debemos dejar pasar por alto o que la coyuntura tape con el manto del olvido a los presos políticos, a quienes han luchado por la democracia, por la libertad, por el Estado de Derecho. Entonces, estamos haciendo todas las acciones necesarias, vamos a acudir ante esta corte y vamos a buscar que las medidas precautorias, que deberían ser mucho más rápidas que el caso del Hotel Las Américas, determinen la liberación de los presos políticos. A ver, ¿cuándo va a estar listo esto? Yo creo que en el transcurso de esta semana, máximo la próxima semana, ya lo vamos a estar presentando. ¿Estás yendo directamente a
a donde esté. a Todavía Costa no Rica. hemos tomado la determinación al respecto, pero ya vamos a darles a conocer qué es lo que vamos a ir desarrollando. Lo correcto fuera ir porque eso va a tener mucho más efecto. Lo vamos a tomar en cuenta. Claro, porque si lo mandan por correo, se pierde o cualquier cosa esa, o se atrasa. Otra cosa es la presencia ahí. Fuera bueno, digo yo, buscar a Pastrana, que ya formó parte de un asunto importante ahí, que son los que finalmente consiguieron lo del derecho humano como derecho, Que no es un derecho humano. que no es un derecho humano la reelección, ¿no? Entonces, a mí me pareció maravilloso que a alguien se le ocurra algo así. A nadie se le había ocurrido. Es que, Carlos, la coyuntura está Claro. tapando los temas Sí, sí. importantes y creo que no podemos dejar pasar por alto. No, Creo que no, por debemos supuesto. defender los derechos humanos de los presos políticos que son presos por pensar distinto al régimen y obviamente hay que tomar todas las acciones necesarias. Pero además en el gobierno se creen los dueños de los derechos humanos y del planteamiento de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos y son los más grandes violadores de derechos humanos Sin que ha habido duda. en Bolivia. Sin duda, son los principales violadores de los derechos humanos. Pero la justicia tarda, pero llega, Carlos. Claro, en el caso ahora del Hotel Las Américas, probablemente el caso de violación de los derechos humanos más importante que ha tenido el país en los últimos 50 años. Y obviamente ahí vamos a ver qué posicionamiento van a tomar los arcistas, ¿no? Vamos a ver si no quieren estar de tapandepes de nuevo de Evo. Han estado de tapandepes de sus casos de pedofilia y ahora vamos a ver si no quieren encubrir de nuevo. Van a querer encubrir porque son parte cómplices. de ellos, ¿no? Son parte de ellos y hay un delito ahí por parte de ellos. Varios en delitos, los dos ¿no? casos. Finalmente los que detuvieron a Yanine Áñez son ellos. Así es, así es. Y es el Ministerio de Gobierno en persona, el ministro, y es demostrando la fuerza que tenía. Y ahí veamos lo siguiente, con Yanine se hacen los gallitos, pero con Evo se esconden debajo de las camas, ¿no? Porque ahí no hemos visto que salga del castillo, que quiera hacerse el gallito, no hemos visto que se haya personado siquiera. Apareció ayer a dar chismes el ministro de Gobierno. Sí, sabemos de una chica que está muerta de miedo, pero nos va a ir pasando y vamos a ir dando información. ¡Ey! Es vergonzoso. El ministro de Gobierno no está para hacer cuentos, está para contar lo que ha conseguido que puede ser utilizado o no. Y para tomar acciones, ¿no? Porque claro, con uno, como digo, se hacen los gallitos, pero con otros meten la cola entre las piernas y ese es el problema, Carlos. Que al final todo esto cae en la manipulación de la justicia. Todos los problemas que tenemos son por la manipulación de la justicia. Nos avasallan porque quedan impunes, nos incendian porque quedan libres, los narcos hacen lo que les da la gana porque hay un contubernio con el gobierno. Entonces, mientras no cambiemos la justicia, y no hablo solo de los jueces, hablo de los fiscales, hablo de la policía, lamentablemente vamos a seguir con estos problemas, Carlos. Urge que cambiemos la justicia de forma estructural. Y para que eso pase tenemos que cambiar de gobierno, porque si no el masismo va a seguir manoseando. Ahora, ¿qué es lo que se piensa hacer con el famoso señor Lanchipa, que también se hace la burla de todo? Bueno, Lanchipa tiene las horas contadas, ¿no? Si no renuncia, igual su mandato ya fenece en estas 3 semanas, fenece ¿no? igual, pero ¿va a quedar impune? Yo creo, Carlos, que aunque se presenten las acciones en la vía judicial, ya sea contra Evo, ya sea contra Arce, contra Lanchipa y contra todos estos corruptos, no van a tener justicia las familias bolivianas mientras siga el MAS. Claro. No hay independencia de poderes. Y es inteligente pensarlo así porque si no, comenzás un juicio contra Evo Morales por la vía de responsabilidades. Y lo van a dejar libre. Lo perdés en el Parlamento y se acabó el asunto. Entonces no se puede, porque Carlos. El arcismo no es confiable de que vaya a hacer algo, ¿no? Yo, como digo, si hubieran tenido la hidalguía de que Evo Morales vaya preso por estos procesos ordinarios, por haberse metido con menores de edad, etcétera, ya Evo estuviera preso, pero el gobierno no va a tomar ninguna acción porque es débil, porque tienen miedo y porque saben que no les conviene, no porque
no quieran hacerlo, o no sé si querrán hacerlo, pero creo que han sido cómplices tanto de las vulneraciones a las niñas, la corrupción, etcétera. Sí, yo creo que el presidente Arce se está cuidando las espaldas con el caso de Yanine Áñez. Nosotros la metimos. Y Totalmente. no tiene ningún justificativo. Eso en el caso de Yanine, la denuncia ¿no? va a ser contra él, ¿no? Tiene que ser obviamente contra él y obviamente contra todo el aparato estatal que ha sido partícipe, Ministerio de Gobierno, Procuraduría, Ministerio Público. Hay comisión de fiscales para este tema, Carlos. Claro. O sea, no es que sea un fiscalito, han hecho comisión de fiscales, los jueces nefastos que han participado dentro del proceso. Es básicamente el aparato estatal que debe ser individualizado en las acciones que se han cometido de vulneración a los derechos humanos. Lanchipa tiene mucho que explicar, ¿no? Mucho que explicar. La permanente mirada para otro lado cuando algo tenía que hacer y no las hizo. Mire, Carlos, mínimamente ahorita Lanchipa debería tener arraigo, ¿no? Porque a la primera de cambio este tipo se va a querer ir del país a alguno de los paraísos que tienen la misma ideología del masismo para encubrirlo y protegerlo. Va a buscar algún tipo de asilo político o alguna situación similar y habrá que ver si no lo está tramitando, ¿no? Pero yo creo que como una primera medida ya debería tener arraigo. ¿Está sin arraigo, sin nada? No ha sido conocido públicamente, no hemos visto que haya algún proceso, entonces... Ay, recién estuvo en Perú, pues. Además... Perdido borracho. Es una vergüenza todo lo que hacen, pero como digo, mientras no cambiemos el gobierno, va a seguir esta justicia podrida, nos van a seguir avasallando, van a seguir los pedófilos libres, van a seguir los narcos. Por eso es que hay que cambiar el gobierno, Carlos. A Marco Antonio Pumari lo están queriendo llevar preso a La Paz. Eso hemos visto en el transcurso de estos últimos días. No sabemos cuál será el móvil al respecto de esto. ¿Estaba en la demanda? Está también Marco Antonio esa Pumari. Es la razón. En realidad, el mismo día o el día anterior que presentamos, no estoy tan segura, que presentamos la acción de libertad. ¿Pero en cuánto tiempo se la concedieron la audiencia? En 24 horas, porque eso es lo que corresponde por ley. Ya. Además, querían sacarse seguro el fardo de encima, ¿no? Porque la audiencia empezó 10:40 de la mañana, se hicieron todas las intervenciones hasta las 12:10, 12:20 y recién reinstalaron la sesión para dar la resolución a las 2:10 de la tarde aproximadamente. Yo creo que tiene algo que ver la ausencia, es decir, el envío de Pumari a La Paz para decirle, seguí protestando y te vamos a tener aquí en La Posta o en algún lugar peor. Yo creo, sí, Carlos, que hay que seguir dando la batalla, sí, seguro. No hay que cruzar los brazos y toda la ciudadanía debe estar expectante de lo que pase con esto. Es muy importante la situación de los presos políticos actualmente en el país. Y es bueno que se retome el tema. Son presos políticos, definitivamente, y hay que defenderlos. Hay que defenderlos, Carlos. Imagínense, hace unos 2 meses aproximadamente también hicimos un foro por los presos políticos, fueron los familiares de las víctimas, fue la hija de Yanine, se invitó al hijo del gobernador de Santa Cruz, lamentablemente no pudo llegar, fue Marco Aramayo, el hijo del denunciante del Fondo Indígena, fueron familiares de los presos de ADEPCOCA, y el día que hicimos, Carlos, este foro, adivine qué, le inician 4 nuevos procesos a Marco Aramayo cuando Marco Aramayo ha fallecido hace años atrás, cuando falleció con cerca de 200 procesos en su contra, pero es tan aberrante, tan burdo y se ve... pero ya en muerto le siguen haciendo juicio. En el día que hicimos el foro, como represión de la asistencia de Marco Aramayo hijo al foro... ¿No se habrán dado por notificados que ya falleció? Estos señores saben que ha fallecido Marco Aramayo, ha sido público el fallecimiento de Marco Aramayo, no es que no sepan los masistas. O sea, para el gobierno se puede enjuiciar un muerto. Prácticamente, o sea, así como le digo, como una medida represiva de la asistencia de Marco Aramayo hijo a realizar las denuncias en este foro, al día siguiente o ese día en la noche los notifican con estas nuevas 4 imputaciones. Imagínense esa aberración. Sí. ¿Cómo se tomó en el Parlamento la demanda esta?
ellos como si nada pasara, ¿no? Nosotros presentamos esto justamente antes de que se inicie la sesión y ellos bien, gracias. Ni evistas, ni arcistas, ni nada, ¿no? No les importa, ¿no? No les interesa en lo absoluto, Carlos. No les interesa, pero mientras más negra es la noche, más se acerca el día. Sí, bueno, te agradezco y te felicito porque es bueno tener... No, las gracias a usted por el espacio. Ya le vamos a comentar a ver si nos Seguro vamos que o sí. si lo enviamos. Ok, Gracias. Chao, chao. Saludos. Dale. El pavimento avanza velozmente. En el Plan 3000 se entregó la segunda vía de la avenida La Campana. 35 kilómetros de pavimento para el Plan 3000. Esta es una vía de acceso a todos estos barrios. Más de 25,000 vecinos son beneficiados porque el pavimento mejora su calidad de vida. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Día tras día, nuestros bomberos, la primera línea de defensa, continúan dando todo de sí. Nuestra red de salud ha atendido a miles de ellos, desde voluntarios hasta comunarios. Desplegamos todo nuestro equipo pesado para enfrentar esta emergencia. Transportamos asistencia humanitaria y con la ayuda de todos ustedes logramos enviar más toneladas en donaciones. La emergencia continúa y nosotros seguimos trabajando. La entrega de plazas avanza rápidamente. Son ya más de una docena que han sido embellecidas y renovadas, que cuentan con pisos de pavi, parques infantiles con pisos de caucho, iluminación LED, Wi-Fi, ornamentación y bebederos para personas y mascotas. Son 100 plazas que hasta este fin de año serán entregadas en los 15 distritos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.